Hace 8 días vimos la primera parte del Salmo 110 y vamos a terminar con este salmo. Vimos, acuérdense, que este salmo habla del reino del Mesías, del reino que vendría a establecer. Sería un reino poderoso, porque vean cómo dice en el primer versículo: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto es lo que está ocurriendo ahora. Lo que empezó a ocurrir desde que Cristo murió, resucitó, hasta ahora. Los hombres no se quieren someter, no quieren obedecer a Dios, pero sus enemigos, los que no le conocen, los que no le quieren obedecer, están siendo sometidos. Pero es un reino espiritual, no solamente poderoso. Dice en el 2, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Esta vara de su poder es el Evangelio. Domina en medio de tus enemigos, los enemigos espirituales. Y habla de este poder en el versículo 3, pues dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Eso es el llamamiento eficaz. No queríamos ser salvos, pero Dios con su poder hace que queramos la salvación. Y cuando nosotros la deseamos, Él nos la da. No queríamos obedecerle, pero Él con su poder hace que tengamos ese deseo de obedecerle. Dice, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Esto lo vimos. Dice el versículo 4, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí habla del reino sacerdotal de Cristo, del Mesías. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Pero aquí hay un problema. Vamos a hacer otra oración y ahorita seguimos. Padre, tu palabra es tu palabra, no es de hombres. Y solamente tú conoces el verdadero significado, el profundo significado que tienen algunos versículos. Te pedimos, Padre, que nos ilumines, que nos capacites, que nos hables, que nos guíes, que nos enseñes, como un maestro toma a un alumno de la mano, y ayúdanos a entender y sobre todo a obedecer lo que tengas que decirnos. Oh Dios, obra en nuestra conciencia, en nuestro corazón, hablándolo con tu poder, con el poder de tu Espíritu, y danos la disposición, Padre, de hacer las cosas como deben ser hechas. Que tu nombre sea glorificado en los que estamos aquí y en los que están en casa escuchando. Que tu nombre reciba toda la gloria. Amén. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá. ¿Qué es lo que juró? Que Cristo sería sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Pero ¿cómo es esto? En los primeros versículos habla de que Cristo sería rey, vendría a sojuzgar a los opositores. Pero aquí dice que Él es sacerdote. ¿Cómo es que si era rey, era sacerdote? En el Antiguo Testamento, un rey no podía ser sacerdote, un sacerdote no podía ser rey. Pero entonces, ¿cómo es que en Cristo se reúnen ambos oficios, tanto el de rey como el de sacerdote? Y luego dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Qué orden es esta? En el Antiguo Testamento no habla de ningún orden sacerdotal de Melquisedec. Este Melquisedec es un personaje misterioso. Vamos a ver algo que la Biblia dice acerca de él, pero en realidad es muy poco. Es muy poco lo que podemos entender. En el pacto mosaico, en el pacto que Dios hizo con Israel, nadie podía tener ambos oficios a la vez. ¿Se acuerdan ustedes del rey Usías? En sus días, él trató de ofrecer incienso. Lo vieron los sacerdotes y se escandalizaron, porque ellos sabían
que un rey no podía ofrecer incienso. El incienso lo podían ofrecer solamente los sacerdotes. Entonces, con el respeto que le tenían al rey Usías, le dijeron, no te corresponde a ti, dice, oh rey Usías. Esa palabrita, oh rey Usías, quiere decir que le estaban hablando con mucho respeto. Pero Usías no les hizo caso. ¿Y se acuerdan qué fue lo que pasó? Que Dios lo castigó con lepra, que la lepra le salió en la frente. Se espantó Usías y salió de ahí corriendo. ¿Cómo entendería David esto que está aquí en este versículo 4? Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Los profetas, en este sentido, David era un profeta, no entenderían todo lo que escribían. Pedro dice en una de sus epístolas, no me acuerdo en cuál de las dos, que los profetas inquirieron y diligentemente indagaron lo que escribían. O sea, que no entendían cuando Dios les dijo aquellas palabras. Pero entonces ellos procuraban, se esforzaban por entender lo que Dios les transmitía. Esto pudo haber pasado con David. Después de que Dios le reveló esto, David se rascaría la cabeza y él le haber dicho, caray, ¿cómo es que mi rey también es sacerdote? ¿Y cómo es que según el orden de Melquisedec? Entonces él se pondría a investigar pues, qué dicen las escrituras acerca de Melquisedec para tratar de investigarlo. El Antiguo Testamento no habla de ningún orden sacerdotal que le corresponda a Melquisedec. Y si Dios no nos explica algo, ¿cómo podremos nosotros entenderlo? Podemos especular, podemos decir cada quien una opinión, pero si Dios no nos revela su verdad, pues ahí nos quedaremos, en una especulación, en una idea, en una opinión. Nosotros, los cristianos de estos tiempos, tenemos más recursos a la mano que David y que los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué podemos entender lo que aquellos de antes no entendían? Porque ellos sabían que el Mesías iba a venir y que iba a sufrir y que iba a morir. Ellos podían atar cabos acerca de esto. Pero nosotros sabemos que el Mesías ya vino y sabemos lo que logró en la cruz. Entonces, por lo mismo, podemos entender lo que algunos de aquellos no entendían. Un inconverso lee la Biblia y no puede entender realmente. Un inconverso puede entender mucho, sí. Pero lo básico, lo más importante, lo que es crucial, no puede entenderlo. Cuando somos convertidos, Dios nos quita el velo y podemos ver lo que los inconversos no ven. Los escribas y los fariseos eran eruditos, eran expertos. Ellos interpretaban las Sagradas Escrituras, pero Cristo los acusó de que no entendían. Ellos creían entender. Muchas personas leen la Biblia y se profundizan y creen que entienden, pero mientras una persona no se convierta, no entiende realmente. Ahora, entonces, ¿quién fue Melquisedec? Vean otra vez el versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Bien, no solamente lo dijo, que Cristo sería sacerdote según el orden de Melquisedec, sino que lo juró. ¿Qué quiere decir esto de que lo juró? Vean, si Cristo dijo algo, si Dios dijo algo, más bien, eso se hará, porque Dios no puede mentir. Dios no es como los hombres. Entonces, si Dios dice algo, no cabe duda que lo hará. Pero si lo jura, quiere decir que está firmemente determinado a cumplirlo. Es doblemente seguro. Si lo dice, es seguro. Y si lo jura, es doblemente seguro. Quiere decir que llueva o truene,
Él hará esto. ¿Qué es lo que hará? Que Cristo sea sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí vemos el nuevo pacto. Porque ¿cuál era el propósito de los sacerdotes del Antiguo Testamento? Acuérdense, los sacerdotes del Antiguo Testamento intercedían por los pecadores. Entonces, si Dios está jurando que Cristo será sacerdote para siempre, quiere decir que Cristo haría algo que los sacerdotes del Antiguo Testamento no podían hacer. ¿Qué es lo que no podían hacer los sacerdotes de antes? No podían quitar de en medio el pecado. Entonces era necesario que el Mesías viniera para que pudiera lograrlo. Entonces aquí está implícito, repito, el nuevo pacto, el pacto de gracia. El pacto de obras, acuérdense, no podía quitar el pecado, pero el pacto de gracia lo hace. Dios se ha relacionado con su pueblo a través de pactos. ¿Qué es un pacto? Bueno, la definición humana dice que es un acuerdo entre dos personas. Pero aquí es algo más que eso, porque lo está dando Dios por medio de un juramento, o sea, es una promesa. En un pacto se compromete uno y se compromete el otro. Pero aquí Cristo haría lo que nosotros no podemos hacer, exactamente lo que ocurre con el pacto de gracia. En el pacto de gracia Cristo se compromete a hacer lo que la ley no podía, lo que los sacerdotes del Antiguo Testamento no podían. Entonces, si Dios jura esto, quiere decir que lo hará. No nos quepa ninguna duda. Nosotros, los humanos, pues a veces prometemos cosas y a veces no las cumplimos, pero Dios no es así. ¿Saben ustedes por qué Dios jura? Porque condesciende con nuestra debilidad. ¿Por qué? Con nuestra debilidad. Porque tenemos la tendencia a dudar. Estamos rodeados de personas que mienten, de personas que no cumplen lo que prometen. Entonces, Dios dice, no piensen que yo soy como los hombres, yo sí les voy a cumplir esto. Entonces, Dios quiere reafirmar nuestra confianza. Comparen lo que les estoy diciendo con un versículo que se encuentra en Hebreos, capítulo 6, chequen esto. Hebreos 6, 18. 6:17, ven, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, o sea, quería mostrarle a los herederos, o sea, a los creyentes, a los escogidos, la inmutabilidad de su consejo, o sea, lo que Dios determinó hacer. Dice, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, vean, no un fuerte, sino un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Está hablando de dos cosas. ¿Cuáles son estas dos cosas? En el contexto son su palabra y su juramento. O sea, que si Dios no miente, cuando promete algo, mucho menos va a mentir cuando lo está jurando. Es imposible que Dios mienta. Vuelvan al Salmo 110. Juró Jehová y no se arrepentirá. 110:4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Pero vean, esta es una promesa que Dios le hace al Mesías. Una promesa que el Padre le hace al Hijo. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Saben qué? Que los beneficios de este juramento los recibimos nosotros. ¿Para qué fueron puestos los sacerdotes? Para el beneficio de los hombres. Entonces, cuando Dios promete esto, está pensando en nosotros. Nosotros necesitábamos un mediador. Un mediador es un intermediario, alguien que se pone entre nosotros y Dios. Un ángel no hubiera podido serlo, porque un ángel ni es Dios, ni es hombre. Entonces,
El único que podría haberlo hecho es Cristo, porque Él es Dios y es hombre. Entonces, como hombre, nos mete el hombro delante de Dios. Y como Dios, nos trae a Dios a nosotros, ¿sí? O sea, se pone a favor de Él, del Padre, y a favor nuestro. Esto es algo que solamente Cristo podría haber hecho. Cristo es el mediador, el intermediario que necesitábamos porque somos pecadores. No podíamos acercarnos a Dios directamente porque Él es muy santo. Entonces, este es el propósito por el cual Dios diseñó el oficio sacerdotal. Para que los sacerdotes le metieran el hombro a los hombres. Los sacerdotes del Antiguo Testamento intercedían por los pecadores del Antiguo Testamento. Y nosotros necesitábamos a alguien que intercediera por nosotros. Y eso es exactamente lo que hace Cristo. Cuando Dios lo nombra sacerdote para siempre, o sea, un sacerdote eterno, quiere decir que tenemos un mediador, un intermediario eterno. Alguien que siempre nos va a meter el hombro delante de Dios. Pero vean otra cosa. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, para entrar al lugar santísimo, acuérdense ustedes, tenían que ofrecer un sacrificio por sus pecados. ¿Por qué? Porque ellos eran pecadores. ¿Por qué? Porque eran hombres. Aquellos sacrificios que ofrecían los sacerdotes del Antiguo Testamento apuntaban al supremo sacrificio. ¿Cuál supremo sacrificio? Al sacrificio con mayúscula que Cristo realizaría en la cruz del Calvario. Noten ustedes, Cristo iba a ser sacerdote, iba a ser el sacrificio también, las dos cosas, el sacerdote y el sacrificio. El sacerdote oficia y el sacerdote que quita el pecado del mundo. Esto nadie hubiera podido hacerlo excepto Él. Otra cosa, acuérdense ustedes que los sacerdotes del Antiguo Testamento se derivaban del sacerdocio arónico. ¿Recuerdan ustedes eso? Aquellos sacerdotes de antes, vamos a suponer que tenían hijos y les preguntaban a su papá, oye papá, tú eres sacerdote, pero pues ¿de dónde viene tu oficio? Digamos, un judío era zapatero y su hijo le decía, oye papá, ¿y tú de dónde sacaste tu oficio? No, pues me lo enseñó mi papá. ¿Y a tu papá? No, pues su abuelo o un tío X. Entonces, si le preguntaban a un sacerdote de aquellas órdenes, oye papá, ¿de dónde proviene tu sacerdocio? ¿Qué contestaba el sacerdote? Proviene de Aarón. Dios nombró a Aarón, entonces de ahí se derivan todos los sacerdocios. Pero entonces aquí surge la pregunta, ¿de dónde proviene el sacerdocio de Cristo? No proviene de Aarón, proviene de Melquisedec, según el orden de Melquisedec. Pero ¿cómo es que Melquisedec se relaciona con el Mesías? Podemos averiguar algo en Génesis 14. En este capítulo de Génesis se menciona por primera vez este nombre misterioso. Génesis 14. Tendríamos que leer todo el capítulo, pero nos llevaríamos mucho tiempo. Solamente déjenme decirles esto. Si quieren luego ustedes lo leen en su casa. Lot, el sobrino de Abraham, fue tomado prisionero, recordarán ustedes. Entonces Abraham agarra a sus criados, tienen armas y corren en pos de los que llevaron prisionero a Lot. No solamente él, iban otros con él y querían rescatarlo. Y vencieron en la guerra, derrotaron a los enemigos, a los reyes enemigos, y tomaron el botín de guerra. Entonces regresan con el botín, y en ese momento, cuando regresan con el botín, aparece Melquisedec. Vean 14:18. Entonces, bueno, vean el 16. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de derrota de Kedorlaomer, los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey.
Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, ¿a quién bendijo? A Abraham. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Vean lo que hizo Abraham. Abraham es uno de los personajes más importantes del Antiguo Testamento. ¿Cómo es que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec? Al darle los diezmos reconocía su autoridad, reconocía su jerarquía, reconoció que era superior a él, porque incluso dice que lo bendijo, y dice el autor de Hebreos que el mayor bendice al menor, no puede ser al revés. Entonces, él aceptó que Melquisedec era mayor, pero Abraham no sabía de Melquisedec. No hay ningún lado donde se mencione el nombre de Melquisedec más que aquí y en el Salmo 110, en todo el Antiguo Testamento. Este es un pasaje, no cabe duda, muy misterioso, porque ya no se vuelve a mencionar. Aparece de repente cuando acaba de vencer en la guerra Abraham y desaparece de repente después de recibir los diezmos que le da Abraham. En la Biblia hay muchas genealogías. En el Nuevo Testamento hay algunas. ¿Por qué no está el nombre de Melquisedec en las genealogías? Obviamente está el de Abraham. Es central, es crucial el nombre de Abraham en esas genealogías. Pero si él reconocía que Melquisedec era superior a él, ¿por qué no está Melquisedec en ninguna genealogía? No sabemos cuándo nació, no sabemos cuándo murió, no sabemos quiénes eran sus padres. ¿Qué sabía Abraham acerca de Melquisedec que no sabemos nosotros? Algo sabría, no creo yo que haya hecho lo que hizo por pura puntada. Vean ustedes, pasen hasta Hebreos, en el capítulo 7. ¿Me consigues tantita agua, Becky, por favor? Vean, el autor de Hebreos nos agrega algo acerca de Melquisedec, dice en el versículo 1. ¿Por qué este Melquisedec? Bueno, vean desde el 6:20. Gracias. Donde Jesús entró por nosotros, habla del lugar santísimo como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí no debería de haber ninguna separación, aquí no debería estar la división de capítulos, pero vean lo que dice 7:1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida. Es decir, ni fin de vida registrado. No quiere decir que no haya muerto, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Vean, hecho semejante al Hijo de Dios, él no era el Hijo de Dios. Melquisedec no era el Hijo de Dios. No era Dios. Aquí podríamos imaginarnos que donde dice, sino hecho semejante, es como si dijera que es un tipo. Un tipo del Hijo de Dios. Que haya cierta analogía, cierta comparación entre ambos. Pero ¿por qué dice sin padre y sin madre?
Si él era un hombre, obviamente tuvo que haber tenido padres. Pero aquí dice que no tenía ni padre ni madre. Bueno, que no se sabe es una cosa y otra cosa es que no los haya tenido. Pero ¿cómo es que a los que elaboraban las genealogías no pudieron localizar los padres de Melquisedec? Dice que ni tiene principio de días, es como podríamos decir que no tiene acta de nacimiento. No que no haya tenido principios de días, ni fin de vida, sino hecho semejante el Hijo de Dios, dice, permanece sacerdote para siempre. Vuelvan al 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, esto parece decir que Salem era un lugar y pues que era un rey de ese lugar. Acuérdense ustedes que Jerusalén, la palabra Salem es un apócope de Jerusalén. La palabra Salem es un apócope de Jerusalén. Entonces podríamos decir que aquí era el rey de Jerusalén. Pero ¿cómo si era rey de Jerusalén? No está en las genealogías, no lo sabemos. Y dice sacerdote del Dios Altísimo. Pero ¿cómo es que era sacerdote si no pertenecía al orden levítico? Al orden sacerdotal que descendía desde Aarón. ¿Cómo? No lo sabemos. Y si Dios no nos lo explica, repito, ¿cómo podríamos entenderle? Dice el 4, considerad pues cuán grande era este Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. O sea, Abraham reconocía que era grande Melquisedec, por eso le hizo esto. Dice el 5, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, porque era hereditario esto, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. ¿Ven? Tenían derecho a los diezmos, puesto que Dios los había nombrado para eso, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. O sea, todos ellos eran descendientes de Abraham. Porque unos dirían, ¿por qué tú recibes los diezmos? Y yo, no, pues tú eres hijo de Abraham, pero yo también. Pero es que pues Dios así lo había establecido. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, o sea, está hablando de Melquisedec, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Quién es el que las tenía? Abraham. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor, lo que les mencioné. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Cómo está eso? Porque no sabemos que haya muerto. ¿Será posible que Melquisedec fue un hombre como Elías y como Enoc, que no murió? ¿Que fue al cielo sin morir? Pues también sería especular. Podemos decir que si los sacerdotes, como acabamos de leer, eran tomados de entre los hombres, Melquisedec era un hombre. Era rey de una ciudad. Entonces no podía ser Dios. No podía ser Cristo. No podía ser una teofanía. Porque hay algunos que han llegado a decir que era una teofanía. ¿Qué cosa es una teofanía? Una aparición de Dios, donde Dios se aparece. Entonces, Melquisedec era Dios que se hizo hombre. ¿Cómo es eso? No puede ser. Cristo se le apareció a Abraham en medio de dos ángeles. ¿Se acuerdan? Eran tres personajes y el de en medio era Cristo. Esa sí fue una teofanía. Era Cristo que se apareció en forma angélica. Pero aquí estamos hablando de un hombre que era sacerdote y que era rey de una ciudad. Entonces, si hubiera sido Cristo que se convirtió en hombre, entonces Cristo se hubiera encarnado dos veces. Imposible que eso fuera así. Cuando Moisés escribió acerca de Melquisedec, tal vez le ha de haber pasado lo mismo que a David. David no entendió y tuvo que indagar, tuvo que investigar. Posiblemente Moisés también, porque no cabe duda que el Pentateuco tiene versículos, tiene párrafos, tiene capítulos tremendos,
que son muy difíciles de entender. Entonces Dios le dijo a Moisés, escribe eso, pero pues ¿qué tanto de lo que escribió entendería? Vuelvan a Hebreos 7. Porque este Melquisedec 7:1, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. ¿Qué es lo que significa Melquisedec? Rey de justicia. Pero en aquel tiempo la justicia brillaba por su ausencia. O sea que era un rey justo en comparación con otros. Y luego dice, y también rey de Salem. Esto es rey de paz. La palabra Salem quiere decir paz. Entonces, era un rey que promovía la justicia y cuyo reinado era caracterizado por la paz. Entonces, en ese sentido, su reinado es un tipo del reinado que Cristo traería, un reinado espiritual que sería justo y que sería un reino de paz. Un reino de paz porque Cristo es el príncipe de paz y nos hace pacificadores, ¿no? Algo espiritual, no la paz humana, no la paz carnal que muchos buscan. Dice David en el Salmo 110 que el Mesías sería un rey, que sería un sacerdote, que su sacerdote sería eterno, no tendría fin, y que su pacto sería superior al pacto mosaico, no como el sacerdocio levítico. Vuelvan otra vez a, ¿cuál les dije hace rato? Génesis, ¿qué? Ya me hice bolas. Génesis, ¿qué? Génesis 14. Sí, Génesis 14. (14:18). Entonces Melquisedec salió el rey de Sodoma, Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Para qué? Para recibir a Abraham, que venía victorioso, y a su gente. Sacó pan y vino. ¿Para qué? ¿Por qué pan y vino? Algunos creen encontrar aquí algo simbólico. Pan y vino. Nos dicen que posiblemente estaba esto relacionado con los elementos que Cristo usó para que celebráramos la cena del Señor, el pan y el vino. ¿Pero cómo? Además, en Hebreos, el autor nos habla muchos versículos acerca de Melquisedec y no menciona el pan y el vino. Si hubieran sido importantes, si representaran algo muy importante, ¿por qué no lo menciona el autor de Hebreos? Entonces igual nos quedamos con la misma. Hay cosas aquí que no podemos asegurar al 100. Lo que pasa es que Dios tiene una mente infinita y la nuestra es una mente muy pequeña. Hebreos 7, que acabamos de ver una parte, es la exposición más extensa de un pasaje del Antiguo Testamento. Vean, casi todo el capítulo 7 habla de todo lo relacionado con Abraham y Melquisedec, pero no menciona el pan ni el vino. No cabe duda que hay aquí cosas muy interesantes. No pierdan de vista Génesis 14 y vuelvan a Hebreos, por favor. Pero ahora busquen el capítulo 5. Hebreos 5. Vean el versículo 1. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, o sea, tenía que ser tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, lo que a Dios respecta, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad.
y por causa de ella, debilidad, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pecado. O sea, los sacrificios, los sacerdotes de antes, ofrecían sacrificios por ellos, porque también ellos eran pecadores como todo el pueblo. Dice, y nadie toma para sí esta honra. ¿De qué está hablando? La honra del sacerdocio. O sea, era un honor, era una honra que los hombres fueran constituidos sacerdotes. Dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Dios llamó a Aarón para ser sacerdote, y de ahí vino Leví, y de ahí vinieron todos los demás. Dice, nadie toma para sí esta honra, pero vean, Cristo tomó la honra del sacerdocio porque quiso, no, porque vean, dice, Dios juró, y no, ¿cómo dice? Tú serás para siempre sacerdote, según el orden de Melquisedec. Entonces, Cristo no usurpó este papel de sacerdote, puesto que Dios se lo dio. Dios lo puso para que fuera nuestro sumo sacerdote. El sacerdote que nos conviene, dice el autor de Hebreos en otra parte, tal sumo sacerdote nos convenía. Yo les dije hace rato que esto habla de que Cristo inauguraría un pacto de gracia. Pero vean, en el Antiguo Testamento, los fieles creyentes de aquel tiempo entendían eso. Entendían que vendría Cristo y establecería un nuevo pacto. Jeremías lo menciona y Ezequiel también. Ellos entendían que el Mesías traería un cambio, vendría a ser ciertos cambios que eran necesarios. Cristo es el fiador del nuevo pacto, es lo que dice el autor de Hebreos, que no recuerdo si leímos el versículo que lo menciona. Cristo es el fiador del nuevo pacto. ¿Recuerdan ustedes qué es lo que hace un fiador? Un fiador se compromete a pagar lo que el otro no puede pagar. Entonces Cristo se hace nuestro fiador y Él se compromete a hacer lo que nosotros no podíamos. ¿Qué es lo que no podíamos? Pagar la inmensa deuda de nuestros pecados. No podíamos pagar. Entonces Cristo se compromete a pagar nuestra inmensa deuda. Lo que la ley no podía hacer, lo hace Cristo muriendo en la cruz como nuestro sustituto. Cristo obedeció la ley a la perfección. Nadie jamás pudo hacer eso. No lo hizo para Él, sino lo hizo para nosotros. Por eso, el sacerdocio de Cristo es superior al de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Otra cosa, el sacerdocio de Cristo es intransferible. Pasen al capítulo 7 y vean el 3. Vean al final del versículo 3. Permanece sacerdote para siempre. Vean, los sacerdotes del Antiguo Testamento no permanecían para siempre, puesto que se morían. Cristo se murió, pero resucitó y sigue siendo sacerdote. Cuando un sacerdote del Antiguo Testamento se moría, otro lo reemplazaba. Pero Cristo no necesita que lo reemplacen, puesto que murió, pero resucitó, y por eso su sacerdocio es eterno. Melquisedec tuvo que morir, aunque no hay un versículo que lo diga. Pero no leemos que alguien lo haya sustituido. No alcanzamos a entender esto. El sacerdocio de Cristo es eterno, el de Melquisedec no lo fue. Se parece en algo al de Cristo, y por eso lo pone aquí como un comparativo. Ahora, hay algunos que dicen ser sacerdotes. Y saben una cosa, los que dicen ser sacerdotes ahora están blasfemando. ¿Qué es lo que hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento? Se ponían entre el hombre y Dios, a favor de los hombres para con Dios, a favor de Dios para con los hombres. Eran intermediarios.
Pero nosotros leemos en el Nuevo Testamento que Cristo es nuestro único mediador. Entonces no necesitamos sacerdotes ahora. Los sacerdotes son obsoletos. ¿Saben qué es lo que pretenden los sacerdotes de hoy? Es como si nos dijeran, ¿quieres ir con Dios? Pues ven conmigo, yo te meto el hombro. Si quieres ir con Dios, pues tienes que acudir con nosotros primero. ¿Saben ustedes qué es lo que hacen los sacerdotes de hoy? O los pretendidos, los supuestos sacerdotes de hoy, que en lugar de acercar a los hombres a Dios, los alejan. Ni ellos se salvan, ni dejan que los demás se salven. Exactamente de lo que Cristo acusó a los fariseos. Dice, ni ustedes entran, ni dejan entrar a los demás. Esto es lo que pasa con los sacerdotes de hoy. El sacerdocio de Cristo es superior al levítico. ¿Saben también por qué? Porque tomó su sacerdocio por un juramento. Ya lo vimos. Y ningún sacerdote del Antiguo Testamento tuvo ese privilegio. Dios se lo juró al Hijo, ningún otro tuvo este privilegio. Cristo es superior también por muchas otras cosas. Vean, Cristo llevó a cabo una obra de redención que ningún sacerdote del Antiguo Testamento podía efectuar. Y eso lo hizo una sola vez y para siempre, dice el autor de Hebreos. Los sacrificios del Antiguo Testamento tenían que presentar sacrificio tras sacrificio. Los sacerdotes de hoy tienen que oficiar misa tras misa tras misa. Porque dicen que si tú vas a una, pues eso no te sirve de nada, tienes que ir a otra y a otra y a otra. Y ni eso te garantiza. Aunque un católico fuera a misa todos los días de su vida, desde que es niño hasta que muera a los 80 años, eso no le garantizaría nada. Pero Cristo hizo en la cruz algo que no es necesario que sea repetido. Vean en el capítulo 7, vean el versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Mucha diferencia de él con los del Antiguo Testamento, que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Una vez para siempre quiere decir que su sacrificio es irrepetible. ¿Por qué los católicos hacen misa tras misa tras misa? ¿Saben por qué? Porque no creen en el sacrificio supremo de Cristo. En otras palabras, no creen en lo que Cristo logró con su muerte. La misa es pura incredulidad y pura soberbia, porque están usurpando un papel que no les pertenece. Y es una blasfemia, porque están diciendo que Dios falló, que lo que hizo Cristo no dio resultado. Pobres personas. Van a la misa, se confiesan, comulgan, pero tienen que regresar y es lo mismo y nunca pueden tener paz. Dicen los pentecostales, ¿cómo puedes tú estar seguro de que eres salvo? No cantes victoria, todavía no te mueres. Ya cuando te mueras sabrás si de veras fuiste salvo. Es que ellos no creen en lo que Cristo logró en la cruz. Dice, vean en el capítulo 10, vean el versículo 10. En esa voluntad, la voluntad de Dios, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Esta palabra para siempre se repite en diferentes partes de Hebreos, pero dice, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, que somos santificados. ¿Qué quiere decir somos santificados? Somos apartados para Dios por lo que Cristo ya hizo en la cruz. En este versículo no creen los sacerdotes. Apréndanse ustedes de memoria este versículo, Hebreos 10:10. Y si un día tienen la oportunidad de hablar con un sacerdote, enséñenles este versículo y pídanle su opinión. Si un sacerdote, escuchen lo que les voy a decir, creyera realmente lo que Cristo logró en la cruz, ¿saben qué haría? Caería de rodillas pidiéndole perdón a Dios. Los sacrificios del Antiguo Testamento no podían quitar los pecados, esto lo vemos también en diferentes versículos, pero lo que aquellos sacrificios no podían hacer, lo hizo el sacrificio de Cristo. Si ustedes que me escuchan
creen en verdad lo que Cristo logró en la cruz, todos sus pecados serán perdonados. Perdonados, escuchen, por lo que Él hizo, no por lo que ustedes hagan. Hagan de cuenta ustedes. Bueno, un sacerdote oficia la misa en un altar, ¿sí o no? ¿Qué es un altar? El lugar donde se hacían los sacrificios. Pues hagan de cuenta que la cruz fue el altar donde Cristo se sacrificó. El Cordero de Dios que sí quita el pecado del mundo, en contraste con aquellos sacrificios que lo hacían a un lado, pero no lo quitaban. Como quien dice, apartaban la vista de Dios de aquellos pecados, como si Dios se hiciera de la vista gorda. Las paso, les acepto este sacrificio, pero no crean que no confíen en este sacrificio. Viene un cordero sin mancha y sin contaminación que sí quitará los pecados. Los creyentes del Antiguo Testamento fueron perdonados porque creyeron en el sacrificio que haría el Mesías. Nosotros creemos y somos salvos porque creemos en el sacrificio que Cristo ya hizo. Miramos hacia atrás y aquellos del Antiguo Testamento miraban hacia adelante. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que no necesitamos a un sacerdote para que nos meta el hombro. No necesitamos vejigas para nadar. Cristo es un rey, ya lo vimos. Pero es un rey no como los reyes de este mundo. Los reyes de este mundo son déspotas, son crueles, establecen leyes injustas, se enriquecen con el dinero del pueblo. Cristo es un rey compasivo, un rey que se compadece de los suyos, un rey muy grande, pero que se acuerda de que somos polvo. Qué tremendo privilegio, hermanos, que podamos acercarnos a Cristo por medio de la oración, al trono del universo, en el trono de la gracia. Cuando estamos orando, es como si estuviéramos tocando la puerta. Y Dios nos abre y entramos al trono en donde está Cristo intercediendo por nosotros. ¿Cómo no deberíamos acercarnos a la oración con alegría? ¿Nos acercaremos pesadamente, como sin ganas, como prefiriendo hacer otra cosa? Cristo es nuestro Rey, es nuestro sumo sacerdote. Como Rey nos gobierna, como nuestro sumo sacerdote nos defiende y intercede por nosotros. ¿Por qué intercede por nosotros? Porque Cristo satisfizo plenamente la justicia de Dios. Imagínense que nosotros tuviéramos que satisfacer plenamente la justicia de Dios. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Entonces, en este mundo, nadie puede ocupar el lugar que le pertenece a Cristo. Nadie viene al Padre sino por mí. No necesitamos de sacerdotes. Algunos me han llegado a decir, pastor, ore por mí. ¿Qué piensan esas personas? Estoy hablando de inconversos. Piensan que si oramos por ellos, pues a lo mejor van a tener buena suerte, o les va a ir bien, o van a sanar, o les van a aumentar el sueldo, yo no sé qué pensarán. Si tú quieres que oremos por ti, ¿qué quieres que pidamos? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres que le pidamos a Dios que te salve? Pídeselo tú. Tú eres el interesado principal. Yo le voy a pedir a Dios que te salve, pero tú principalmente debes de pedírselo. Nadie puede ocupar el lugar que le pertenece a Cristo. Nadie. Solamente hay un camino. Dicen algunos que los cristianos somos exclusivistas. Sí, sí somos exclusivistas, porque fuera de Cristo no hay salvación. No podemos acercarnos a Dios sino por Cristo. El apóstol Pablo, pues, era un apóstol. Imagínense que alguien le hubiera dicho, oye Pablo, pues tú eres apóstol, méteme el hombro. Tú que eres apóstol, pues Dios te escucha y pues tienes ciertos privilegios, ¿no? ¿Saben qué le hubiera dicho Pablo a esas personas? Les hubiera dicho, nadie va al Padre
sino por Cristo. Tuve por medio de Cristo. ¿Cómo quieres que yo te meta el hombro? Tú, directamente, dirígete a Él. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Vean, Cristo murió y ese sacrificio bastó, un solo sacrificio, para pagar la inmensa deuda que tendríamos millones y millones y millones de personas a través de toda la historia. Cristo pagó no solamente por los que creían en Él de Cristo para acá, pagó por los que creyeron en Él de Cristo para allá. Cristo era un hombre porque tenía que morir. Si no hubiera sido un hombre, no hubiera podido morir. Pero tenía que ser Dios, porque solamente un Dios infinito podría pagar una deuda infinita. Es increíble la salvación que tenemos los creyentes. Qué gran Dios tenemos, hermanos. Qué gran Salvador tenemos. Y todo esto nos demuestra, ¿saben qué? Que la Biblia es la palabra de Dios. Estoy predicando en San Mateo Atenco acerca de la inspiración de las Escrituras. No cabe duda que este libro se cuece aparte. Yo preferiría tener este libro y no una biblioteca de 10,000 volúmenes que no tuvieran nada que ver con esto. Esta es palabra de Dios. Dios nos habla ahí, a todos los que abrimos la palabra. Hay un sermón de Spurgeon que se llama El libro que habla. Dice, te hablará cuando despiertes. Te levantas, abres la Biblia y ahí te está hablando Dios. ¿Quieres que Dios te hable? Siéntate y ponte a leer, ahí te está hablando. Pero a los inconversos, ¿saben qué les da miedo? Les da miedo pensar que la Biblia pudiera ser la palabra de Dios. ¿Y qué tal si es? Mejor no la leo, porque si la leo me comprometo. El problema de estas personas es que no quieren obedecer. Es increíble que Moisés escribiera Génesis y que no incluyera la genealogía de alguien tan importante. ¿Por qué no incluyó su muerte? ¿Por qué no incluyó su nacimiento? ¿No investigó? ¿No tenía recursos para investigarlo? Y ven, desde Génesis 14 hasta el Salmo 110, todo lo que hay en medio, nada se dice de Melquisedec. Y luego desde ahí hasta que el autor de Hebreos nos vuelve a mencionar Melquisedec. Algunos leen la Biblia un rato, una hora, y luego dicen, la Biblia tiene muchas contradicciones. La leyeron una hora y dicen que tiene contradicciones. Hay algunos que leen la Biblia y dicen que no puede ser la palabra de Dios porque tiene palabras muy sencillas. Sí, la Biblia tiene cosas muy sencillas. Esa es una característica increíble de la Biblia. Pero vean, así como tiene cosas muy sencillas, tiene unas cosas muy profundas. ¿Por qué Dios escribió versículos muy sencillos? Porque quería que todos entendiéramos. ¿Por qué escribió cosas tan profundas? Porque quería obligarnos a investigar. Dios nos habla en la Biblia, ¿saben cómo? Como un padre le habla a un hijito. ¿Cómo le habla un padre a un hijito que tiene 1 año y medio? No le puede hablar igual que como le habla a un hijo adulto. Pues Dios nos habla como si fuéramos hijitos pequeñitos. Pero la Biblia puede ser entendida por personas de todas las edades, de todas las épocas. Eso es exactamente lo que Dios quería, que fuera entendida por personas de todas las edades y de todas las épocas. Hubo creyentes que llegaron a ser muy destacados, que aprendieron a leer con la Biblia en la mano y que llegaron a ser convertidos y ser muy usados por Dios. Pero vean, ese era su libro de texto, la Biblia. Pero si Dios hubiera querido, hubiera podido escribir un libro que nadie hubiera podido entender. Un libro que si lo hubiera leído Einstein y Richard Hawking les hubiera explotado el cerebro. En serio. Pero Dios quiso que todos pudiéramos entender. ¡Qué bueno! Nuestras Biblias hablan de un plan extraordinario de salvación. Nos hablan de un Salvador extraordinario. Lean donde lean en la Biblia, Dios nos muestra nuestro pecado. Esa es una de las características
principales de la Biblia. Dios nos muestra nuestro pecado. ¿Qué es lo que Dios pretende? Guiarnos al arrepentimiento, guiarnos a la fe. Entonces, personas que me están escuchando, si no han sido convertidos antes, busquen a Dios ahora. Si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Todavía la puerta de la misericordia está abierta. Pero por último, vamos a ver los últimos versículos del Salmo 110. Yo les dije que hoy terminábamos con este salmo. Aquí vemos el reino judicial de Cristo. Ya vimos el versículo 4. De eso nos aventamos todo lo que llevamos en este estudio. Pero ahora ven del 5 al 7. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. El último versículo, el 7, parece decir que Cristo se cansaría. ¿Sí? Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. El trabajo que Cristo vino a hacer fue un trabajo titánico. Venció a los grandes enemigos del creyente. Parecía un trabajo imposible de ganar, de conquistar. Pero vean cómo dice, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. ¿De cuándo está hablando? El día del juicio. Quebrantará a los reyes, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Esto habla del juicio final. En Apocalipsis habla de esto, de que la sangre va a llegar hasta el, ¿cómo dice? Lo que usan aquí los caballos. Muchos van a morir. Este es el reino judicial de Cristo. Habla de la ira de Dios, el día que los hombres van a experimentar la ira que ellos niegan ahora. Se burlan, quieren oír hablar del amor y de la misericordia de Dios, de la bondad, pero de la ira no quieren oír hablar. Pero este tema de la ira de Dios se menciona en muchas partes de las Escrituras. Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero eso no niega ni contradice su ira. Los ateos niegan la existencia de Dios, pero ¿saben ustedes por qué lo hacen? Hacen lo que las avestruces. Niegan la existencia de Dios, como las avestruces meten la cabeza en el hoyo, porque creen que si no ven el peligro no existe. Los ateos niegan la existencia de Dios porque tienen miedo de que exista. Pero tienen un Dios. Los ateos tienen un Dios. Se fabrican un Dios a su gusto. Un Dios que es todo amor. Un Dios que no castiga. Hoy hablé con un testigo de Jehová y me dice, no, dice, ¿qué le pasa? ¿Cómo cree usted que Dios es cruel, que tiene un infierno para sus hijos? Le digo, Dios no tiene un infierno para sus hijos. Tiene un infierno para sus enemigos. Dios es amor, sí, pero es justo y es santo. Y se ha comprometido a castigar la rebelión, el pecado. Por eso dice, quebrantará a los reyes. ¿De qué reyes se está hablando? Aquí no está hablando de los súbditos. Está hablando de los reyes. Pero ¿por qué? Vean, los reyes de este mundo, todos son ateos. Todos buscan su plan, su globalización, su neoliberalismo, su capitalismo, su marxismo, su comunismo. Buscan el dominio de los hombres, quieren enriquecerse. Un rey ateo tendrá súbditos creyentes. Los reyes, en lugar de que ayudaran a los hombres a buscar a Dios, hacen todo lo contrario. Por eso en el Salmo 2 habla de cómo hay un complot entre los reyes de la tierra. Dice, no queremos saber nada de Dios. Es lo que pasa en Estados Unidos ahora. Es lo que pasa con todos los grandes grupos de los países más ricos del mundo. No quieren saber nada de Dios. En Estados Unidos ya estaban hasta el gorro de Donald Trump, porque Trump decía creer en Dios. Y no querían ellos eso. Ellos querían hacer su propia voluntad
Pero ¿qué dice el Salmo 2? Dice: Jehová se ríe de ellos. ¿No quieren obedecerme? Pues no me obedezcan. ¿Cuántos reyes a través de la historia? ¿Cuántos se han burlado de Dios? Se han burlado del cristianismo, han perseguido a los cristianos. ¿Cómo Dios los va a llamar a cuentas a todos ellos? Todos los que están en eminencia, todos los que tienen poder, los que están en autoridad, están obligados a promover el bien del pueblo, a ser justos, a luchar en contra de la impunidad, a establecer un Estado de Derecho. Pero ellos no quieren eso. Ellos lo que quieren es dinero, lo que quieren es control, lo que quieren es tener a la gente aquí para sacarles el dinero. El día del juicio, ¿dónde van a estar Herodes y Pilatos? ¿Dónde van a estar los emperadores romanos? ¿Dónde va a estar Bush y Clinton y Obama y Putin y Castro y Somoza? ¿Dónde va a estar Hitler? ¿Dónde va a estar Pinochet? Dios va a llamar a cuentas a los gobernantes de este mundo. Los malos hombres aquí pueden sobornar a los jueces, a los magistrados con dinero, pero el día del juicio nadie podrá escapar. No podrán sobornar a la Suprema Corte Celestial. Aquí los demócratas pues ven que Biden va a tomar el gobierno. Pues ahí está la Guardia Nacional. Ahí están 20,000 soldados cuidando el Capitolio, que no vayan a llegar ahí a armar un escándalo. ¿Qué van a hacer el día del juicio? El rey y el sacerdote que ellos despreciaron entonces va a ser el juez. Cristo va a ser el juez de todas estas personas. Si tú no quieres ahora a Cristo como tu rey, y si no lo quieres como tu sacerdote, un día será tu juez. Cristo será el juez de vivos y de muertos. ¿Saben ustedes qué vino a traer el Mesías a este mundo? La gracia de Dios. Pero un día su gracia se acabará. Y entonces va a venir el juicio, el justo juicio de Dios. Personas que me escuchan, si ustedes no se han sometido a Cristo, si no se han sometido a este Rey precioso, háganlo ahora, antes de que sea demasiado tarde. ¿Dios te ha hablado por medio del COVID? ¿Dios te ha hablado por medio de su palabra? Que Dios abra tus oídos para que escuches su voz. Dios nos habla de muchas maneras. Doblemos nuestras rodillas delante de Él. Padre, te damos las gracias porque tú eres un Dios terrible, un Dios maravilloso, un Dios bueno, pero también un Dios temible. Ayúdanos a creer, oh Dios, en todos tus atributos y que tu temor nos conduzca a apartarnos de todas las vanidades de este mundo y a esperar del cielo a nuestro Salvador. Oh Dios, que venga pronto, porque todas estas injusticias, Padre, no tienen ningún remedio. Oh Jesús, ven pronto y que los demás se sometan a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.